Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Habacuc capítulo 3, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema la oración de Habacuc. La palabra Habacuc significa abrazar. Y este profeta, este libro se escribió aproximadamente entre el 609 y 597 antes de Cristo, y prácticamente Habacuc está testificando acerca de la maldad que existe en su tiempo, en su pueblo, Judá, y profetiza sobre la invasión y la destrucción de Jerusalén en manos de los babilonios. Este libro recuerda que Dios siempre va a aplicar la justicia cualquiera que fueran las circunstancias. Un pueblo más malo viene para castigar a un pueblo que le ha fallado a Dios, y después Dios castiga a este pueblo que ha hecho daño al pueblo del Señor también. Pero en medio de todo esto, siempre la fidelidad a Dios salvará a la humanidad. Siempre, si somos fieles, seremos librados de todas estas situaciones complicadas. Ahora, el profeta hace una oración a Dios en todo este capítulo 3 y comienza, ¿verdad?, el verso 1 diciendo: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Gloria a Dios. La primera petición es: aviva tu obra. ¿Y sabe por qué? Porque el avivamiento no es una obra humana. El avivamiento es una obra de Dios en la vida y el corazón de las personas o de un pueblo completo. Él es el que pone el querer como el hacer en su perfecta voluntad. Él es el que inquieta, el que motiva. Ya depende de la voluntad del hombre si atiende al llamado de Dios, si atiende a ese sentir que Dios pone en su corazón o lo rechaza. Pero el avivamiento es una obra de Dios. Por lo tanto, en todos los tiempos siempre ha habido gente que ha clamado por avivamientos, y en los siglos pasados, aún en nuestro tiempo, hermanos, se han vivido tiempos de gloria y tiempos de bendición, porque se ha orado a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. Entonces, la oración de un pueblo que está vivo, un pueblo que está buscando a Dios y que está sirviendo a Dios, y se da cuenta que la gran mayoría no, entonces nuestra oración a Dios, al igual que la de Habacuc, debe ser: aviva
tu obra en medio de los tiempos. Es decir, en estos tiempos que vivimos de tanta apostasía, de tanta indiferencia, de tanta superficialidad, hermano, de tanta carnalidad, mundanalidad, etcétera, nuestra oración es: aviva tu obra. Que tu Santo Espíritu y tu poder puedan mover las vidas a humillarse ante la presencia de Dios, a reconocer su pecado, su maldad, arrepentirse, pedir perdón, humillarse ante su Dios, buscar la presencia de Dios para que las condiciones que nos rodean puedan cambiar y no venga la ira o el juicio de Dios sobre la humanidad o sobre el grupo que se aparta de Dios, sino que haya un pueblo que busque, que sirva a Dios, que adore a Dios, que exalte a Dios. El que usted y yo estemos buscando a Dios es por la gracia y misericordia de Dios. El que usted y yo estemos hoy muy felices sirviendo al Señor es porque en otros tiempos hubieron hombres y mujeres también que doblaron sus rodillas y clamaron a Dios, ¿verdad?, por un avivamiento, por la salvación de las almas, para que Dios tuviera misericordia y levantara a muchos a buscar a Dios. Y entonces vino la palabra por el poder del Espíritu Santo, utilizando muchos medios hasta que llegó a nosotros. Y gracias a Dios que usted y yo no fuimos duros, tal vez un tiempo, pero luego abrimos nuestro corazón y le permitimos a Dios, ¿verdad?, obrar en nuestra vida. Y dijimos: Señor, renuncio a mi pecado, a mi maldad, me arrepiento de todo eso, te quiero buscar, te quiero servir, me quiero acercar a ti. Y Dios, que es misericordioso, como dice la palabra, el que a mí viene, no le echo fuera. Venimos a Él y Él nos recibió con sus brazos abiertos y amorosos. Alabado sea el Señor. Y hoy, de acuerdo también a nuestra voluntad y a nuestra disposición, gozamos de la salud y de la bendición espiritual y el nivel espiritual que hoy tenemos por la gracia de Dios. Ahora, ¿necesitamos más de Dios? Claro que sí, hermanos. Cada día usted y yo necesitamos más de Dios. Y en estos tiempos finales, peligrosos, difíciles, hermanos, necesitamos estar llenos de Dios. Donde el mundo va de mal en peor, la iglesia tiene que buscar al Señor para ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, de poder en poder, de victoria en victoria. Y no ceda ni un centímetro, ni un milímetro al enemigo. La Biblia dice: ni deis lugar al diablo. Tenemos que resistirle y buscar la presencia de Dios. Y al igual que Habacuc, en este tiempo usted y yo también estamos llamados para rendirnos a Dios en oración y decirle: oh Jehová, aviva tu obra. Y cuando decimos aviva tu obra, estamos diciendo: Señor, visita la tierra, visita tu pueblo, visita la humanidad. Que la palabra se predique a los cuatro vientos con poder y autoridad, y muchas almas puedan ser convertidas para la gloria de Dios. Muchas almas renuncian al pecado, a la maldad, a la inmundicia, se rompan las cadenas, se desbaraten los yugos, se deshagan las obras de las tinieblas, y esas almas sean arrebatadas de las garras del enemigo, sean arrebatadas del fuego, sean arrebatadas y puedan ser alcanzadas con el poder de Dios para salvación. Y que el Señor multiplique a su pueblo. Seamos más y más los que servimos a Dios, los que adoramos a Dios, los que conocemos a Dios. Porque vemos por la palabra también, gloria a Dios, que la tierra se llena del conocimiento de la gloria del Señor. Pero un pueblo tiene que clamar. Ya el salmista dijo que
con lágrimas sembraron. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo volverán, mas trayendo sus gavillas. Está hablando de cosecha, pero está hablando de un pueblo también que ha derramado sus lágrimas, que ha clamado y que ha pedido a Dios por ese milagro, porque esa es una obra meramente de Dios. Usted y yo solo somos, como dice Pablo, colaboradores de Dios, administradores de los misterios de Cristo, servidores del Señor, y cada uno según lo que Dios le concedió. Pero usted ni yo no podemos ni salvar ni cambiar a nadie. Solamente compartir el mensaje, predicar la palabra. Pero nuestro deber es orar, que Dios nos unja, que Dios nos llene con poder, llenarnos de la palabra y exponerla como debe de ser, con sabiduría y gracia de Dios. Y la obra la hará Dios. Por eso la oración. Y cuando usted va a ver, las almas van a venir rendidas a los pies del Señor. Aún el corazón más duro, como dice aquel canto, los corazones de piedra, aún ellos podrán ser salvos por la gracia de Dios. Pero es aviva tu obra, pidiéndole al Señor, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer, levántala con poder. Que la tierra se llene del conocimiento de la gloria de Dios, se pueda compartir el mensaje de Dios y que tú puedas obrar. Pero aún, hermano, a una misma iglesia necesita también, hermano, ser avivado. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está diciendo, no lo dejes apagar, que no se opaque, que no se disminuya. Lo mismo que el Señor le dijo a la iglesia de Efesios, ¿verdad? En el capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice: yo conozco tus obras, que trabajas fuerte, que tienes celo de Dios, etcétera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué le está diciendo? Estás perdiendo la esencia, la fuerza, el amor que tenías en el principio. Y eso no se puede perder. Con el paso del tiempo pueden suceder dos cosas. Si amo a Dios y le sirvo de todo corazón, mi amor hacia Él, mi servicio, mi pasión por el Señor será cada vez más grande, que sería lo normal. Pero si me descuido, otras cosas pueden entretener mi vida, quitar mi vista del Señor, y mi prioridad puede ser otra cosa, y dejamos a un lado las cosas del Señor. Lo que el Señor dijo: no nos afanemos por lo terrenal. El Dios sabe que tenemos necesidad de eso, pero no podemos perder de vista las prioridades. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Los gentiles solo buscan lo material y lo terreno, pero los cristianos tenemos que buscar lo espiritual primeramente. Gloria a Dios. Y Dios sabe de lo demás y Él lo va a añadir, pero entonces sin perder la fuerza del amor que tenemos a Dios. Ahí es donde, oh Jehová, aviva tu obra. Que miro que ya no muchos vienen a la iglesia, que ya no muchos oran, que ya no muchos sirven, que ya no muchos adoran, que ya no muchos. Si usted se da cuenta de cuestiones como esas, es el momento de decir: Señor, aviva tu obra. ¿Quién es el que enciende el fuego de Dios o del amor de Dios en el corazón de cada vida? Dios. ¿Quién es el que va a mover las voluntades para poder correr a la casa de Dios, a la presencia del Señor? Dios, por su Espíritu Santo y su palabra. Dios es el que va a hacer la obra ahí. Entonces, más que mecanismos y estrategias humanas, ¿verdad? Tiene que ser una humillación en la presencia de Dios.
Ya la escritura lo dice, no con ejército, no con espada, mas con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con la potencia del Espíritu de Dios, hermanos, y así como se derramó en el día de Pentecostés el Espíritu Santo, bautizando y salvando a muchos, y así sucesivamente durante la época de la iglesia primitiva y a través de los siglos, en este tiempo final también la lluvia tardía tiene que descender. La promesa del Espíritu y la presencia de Dios tiene que descender sobre cada corazón, y usted tiene que cuidar su corazón y su alma, que su corazón sea un altar donde esté encendido el fuego del Espíritu de Dios, donde esté siempre la presencia de Dios, donde su corazón y su amor esté rendido hacia Dios, que usted se dé cuenta que usted conoce a Dios, que usted ama a Dios, que usted siente la presencia de Dios, que usted anhela más la bendición de Dios, más que cualquier cosa terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque si el Señor a través de Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, también nos lo dice a nosotros ahora. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aquí lo que Habacuc está orando es, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. La petición de Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. La petición nuestra también, aviva tu obra en medio de los tiempos. A descender tu fuego, tu espíritu, tu presencia y tu poder sobre tu pueblo, para que busque la presencia de Dios. Pero también usted puede orar, Señor, aviva a nuestra familia. Que el padre, la madre, los hijos, todos sea un equipo que ame y sirva a Dios. Que no solo uno tiene ese anhelo y el otro medio tiene y el otro no tiene ningún anhelo de nada. Es una bendición cuando una familia está consagrada y entregada a Dios y todos dicen, amamos a Dios, servimos a Dios, adoramos a Dios, como lo dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. O como Pablo se lo dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios, qué bendición cuando toda la casa sirve al Señor. Y eso hay que orar. Señor, no permitas que ningún miembro de la familia se enfríe, se apague, pierda el interés, el anhelo, sino todos estemos en un mismo sentir, ¿verdad? De servir a Dios, de adorar a Dios, de exaltar a Dios, de engrandecer la obra de Dios y el nombre de Dios aquí en la tierra. Tenemos que orarle al Señor, rendido ahí a los pies del Señor, rogar, suplicar, gemir, pedir a Dios. Y vamos a ver cómo la mano de Dios va a intervenir, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Cómo la mano de Dios va a intervenir y va a inquietar. Y nos vamos a gozar de la respuesta de nuestra oración, porque vemos a un pueblo avivado, a un pueblo deseoso de servir a Dios, con ánimo pronto, con alegría, que sirve a Dios con alegría y está siempre involucrándose y ahí sirviendo y exaltando el nombre de Dios. Respuesta a nuestras oraciones. Así como Habacuc oró, usted y yo también tenemos que orar. Amén. ¿Y qué más dice la palabra? En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Conocer qué? La obra de Dios. Dios es el que tiene los recursos ilimitados y que tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer. Y si anhelamos que la obra de Dios siga creciendo, se siga desarrollando y siga avanzando, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Levántala, Dios.
Gloria al Señor. ¿Y qué más dice la palabra? En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Por qué? Aquí Habacuc está orando así porque el juicio venía a causa del pecado, ¿verdad? De la apostasía y el pecado de Judá. Venía Babilonia con todo. Iban a ser castigados. Por eso es que él clama: en la ira, acuérdate de la misericordia. Yo sé, Señor, que estás enojado contra tu pueblo porque es pagano, porque es idólatra, porque se ha perdido y no quiere nada de ti. Pero aún en tu ira, en el castigo que les vas a mandar, acuérdate de la misericordia. Gloria a Dios. Y dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Está hablando de la manifestación de la gloria de Dios. Y dice la palabra en el verso 5: delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Ya empezó a ver. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Oiga eso. Definitivamente el pecado, la maldad y la rebelión traerán el juicio divino, traerán el castigo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es La oración de Habacuc, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.